Dolores Fernández es toda una autoridad en materia electoral y su voto disidente desmonta totalmente la resolución de la Junta Central Electoral. Vamos a darle la bienvenida al doctor Eddie de Jesús Olivares Ortega, un hombre que no necesita presentación, demasiado conocido, una autoridad en materia electoral, con todo el conocimiento del mundo, así que nos vino como anillo al dedo para tratar estos temas que están ahora en debate. Así que muchísimas gracias y bienvenido a Buenas Noches, Buena Suerte. Buenas noches, mucha suerte de estar aquí. Para mí un grandísimo placer compartir el programa con una amiga tan querida. Teníamos pendiente hacerlo y con muchísimo gusto. Doctor, antes el tema es lo de la Junta Central Electoral, pero es que antes de usted llegar aquí al programa hay una noticia de último momento y es un comunicado que ha emitido el expresidente Hipólito Mejía diciendo que él no tiene ninguna campaña para ser candidato presidencial porque en las redes sociales parece ser y se ha instalado toda una tendencia, parece, de que se está promoviendo la candidatura o la precandidatura del expresidente Mejía. Bueno, las redes sociales han cambiado absolutamente todo lo que tiene que ver con la información, incluyendo lo relativo a la posibilidad de que cualquier persona coloque una información a través de las redes y se convierta en una noticia. Y entonces el último que a veces se entera es el protagonista de esa noticia. Y en este caso pienso que ha sido lo que ha acontecido. El presidente Mejía, ante el hecho de que eso al parecer iba tomando mucha fuerza, hizo su nota aclaratoria en el sentido de que eso no tenía nada que ver con él y por lo tanto yo pienso que quedó aclarado. Doctor, pero ¿por qué se forma este movimiento y de repente tiene tanta fuerza? Si yo tengo entendido que recientemente o después que ganaron las elecciones, el presidente Mejía habría reunido a todo su equipo y le había informado que él ya no volvería a aspirar a la presidencia de la República, que ya era momento como para que no estuviesen generando este tipo de situaciones. ¿Esa reunión realmente ocurrió? ¿El presidente habló así a su grupo? No recuerdo. El caso es que ahora cualquiera lanza una información y si eso circula mucho, entonces usted se ve precisado a aclararla, pero el presidente Mejía de ninguna manera, a nadie puede ocurrírsele que estaría en actividad de ese tipo, en actividad proselitista. Sí, pero el lo que pasa es un hombre de Estado y en este momento eso sería ilógico, no tiene absolutamente ningún sentido. Exacto, pero lo que le pregunto es que en el PRM uno ha escuchado mucho que el presidente habría reunido a su equipo, a toda su estructura y le habría dicho que él no volvería, pero en la transición, no ahora, que él ya no estaba interesado en eso, que estaba en otra etapa de su vida. ¿Él hizo eso? No sé, pero yo no estuve en ninguna reunión que se planteara eso. Por lo menos yo no puedo decirlo porque no estuve ahí. Bueno, ahora sí, vamos. Pero el presidente Mejía no está en eso, de ninguna manera. Ahora, lamentablemente cualquiera pone a circular lo que le dé la gana y entonces hay que aclararlo. Esta es una situación propia del tiempo de las redes. Doctor, vamos ahora al tema del momento, la decisión de la Junta Central Electoral, el criterio que ha aplicado que solamente genera 2 partidos mayoritarios para el acceso al 80% de los fondos. ¿Qué usted cree? ¿Fue correcta el criterio que se aplicó? ¿Pudo haber sido más equitativo? ¿Qué es lo que procede? Bueno, el
principal problema relativo a la determinación de la distribución de los fondos es el producto de que la reforma de la ley de partidos, o mejor dicho, la aprobación de la ley de partidos y la reforma de la ley orgánica del régimen electoral no contemplaron, no determinaron la modalidad, el mecanismo para determinar sobre qué base se establecía el umbral del 5% y del 1%, lógicamente. Eso debió establecerse hace mucho tiempo, debió estar en la ley. Ni en la ley 1397, ni en la anterior ley electoral estaba establecido. Y por lo tanto, la Junta Central Electoral ni está en la de ahora. Y lo lamentable es que producto de la improvisación que caracterizó la reforma de la ley orgánica del régimen electoral y la propia aprobación de la ley de partidos, muchas disposiciones que debieron estar en la ley no fueron contempladas como esa, y yo lo advertí en su momento que había que establecerlo. Lo que ocurrió fue que antes de la aprobación, a pesar de haber estado tantos años esperando la ley de partidos y de que en la Junta hicimos un proyecto desde el año 2011, 12, en el 2011. Muy bueno ese proyecto, por entonces, cierto. Sí, entonces todo eso se desarticuló de alguna manera y cada uno de los partidos andaba con su propio artículo que le interesaba y entonces eso provocó que en la ley de partidos en lugar de establecer ese mecanismo para determinar la forma de establecer el umbral del 5%, y en lugar de hacerlo, lo que mencionaron en relación con el financiamiento público fue lo relativo a la forma en que deben los partidos distribuir, utilizar ese financiamiento público tanto en los años electorales como en los años no electorales. Es la única parte en la que se refiere al tema y el error fue tan grave, además de este que tiene que ver con el mecanismo de determinar el umbral, que ni siquiera establecieron el financiamiento ya de una manera clara en cuanto a lo que establece el financiamiento público. Solamente hicieron esa mención, pero el financiamiento público tiene ya un rango constitucional, contrario a lo que mucha gente cree. Hay mucha gente que son enemigas del financiamiento público, sobre todo gente que son apartidistas o antipartidistas. De la antipolítica, el discurso Sí, de la antipolítica. Claro, y entonces, o del antipartidismo sobre todo, porque los que tienen ese discurso son más políticos que los políticos partidistas, son políticos. En ese sentido, el financiamiento público tiene un carácter constitucional. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están constitucionalizados. El artículo 216 establece las funciones de los partidos políticos, que además de la función principal, que es la de presentar los candidatos a los cargos de elección popular al cuerpo electoral, es una función de los partidos, las agrupaciones de los movimientos políticos. Además está la obligación de garantizar que eso se haga cumpliendo con todos los requisitos relativos a la pluralidad, garantizar la participación,
que es fundamental la participación en los procesos electorales, la participación de los ciudadanos. Todos esas disposiciones constitucionales atribuidas a los partidos en la Constitución, para cumplirlas se necesitan recursos. Y entonces los partidos políticos reciben ese financiamiento, que ya no depende sencillamente del legislador, sino que es una disposición del constituyente. Y por lo tanto, para, por ejemplo... Pero doctor, ese artículo 61, la Junta Central Electoral, en su atribución reglamentaria, ¿pudo haberlo aplicado de una manera más equitativa? Bueno, lo que pasa es que ahí no se trata de equidad en esa parte. La inequidad que tiene la ley en relación con, con el financiamiento público sí está contemplada, establecida por el legislador, que es inequitativa, que es la repartición del 80% para los que obtienen sobre el umbral del 5%, el 12% para los que sobrepasan el 1% pero no llegan al 5%, y los que no llegan al 1%, un 8%. Entonces, esa distribución es inequitativa, pero esa distribución está en la ley. Es una distribución que debe, en una próxima reforma de la ley de partidos, debe contemplarse para que entonces yo prefiero... Pero eso de los niveles, no, la promedio y la cosa. Yo voy a la parte... sustantiva. No, la parte que usted quiere que expliquemos. Pero aprovechando esta parte en cuanto al tema de la inequidad. La inequidad está ahí. Entonces, en lugar de que dos partidos, en este caso antes fueron 3, 4 partidos, sobrepasan el 5% y reciben todos la misma partida de ese 80%. El 80% es inequitativo para los que pasan el 5%, pero el 5% tampoco es equitativo en función de que por usted obtener el 5% hay que entregarle la misma cantidad de recursos que a uno que ha obtenido un 60%. Entonces, como un partido que tiene un 5 recibe el mismo financiamiento que uno que ha obtenido un 60%, por ejemplo. Entonces, todo eso lo correcto es como estaba en la ley originalmente, que era por la cantidad de votos. Ley principal. No, nunca ha sido así. En el 97, cuando lo aprobaron. No. Ya. Entonces nunca ha sido por cantidad de votos. Ahora, sí es importante establecer sobre la base de un umbral más razonable, que sea en base a la cantidad de votos obtenidos. Al voto se le atribuye un valor, y entonces sobre la base de ese valor se da el financiamiento, pero también la posibilidad de un financiamiento menor garantizado para quienes no tienen sobre la base de la cantidad de votos, el financiamiento alto que corresponde a ese 80. Ahora, el tema del 80, 12 y 8, eso hay que revisarlo, pero hay que aclarar lo siguiente: eso no tendría efecto para los próximos 4 años. No, imposible, porque hay gente que ha escuchado y cree que eso se puede aprobar y aplicarse ya. No, eso no es así. Ya lo que la aplicación de cualquier reforma sería a partir del próximo periodo, del 24, sí. No ahora, para que la gente no se confunda. No, claro que si se reforma, entonces, no es que se va a resolver el debate de ahora, no, eso ya se queda. Sí, es igual. Entonces, pero respondiendo lo que usted me preguntaba en relación con la decisión en cuanto a la fórmula utilizada para determinar
los partidos que obtuvieron sobre el umbral del 5%. Hay juntas que han decidido el umbral sobre la base de los 3 niveles. En el pasado, cuando las elecciones estaban separadas, en algunas se hizo en una etapa sobre la base de los 2 niveles de elección, congresual y municipal, eran separadas cada 2 años, y en otras sobre la base del nivel presidencial, más adelante. En otros procesos se hizo sobre la base de los 3 niveles, y en otros se hizo sobre la base del nivel presidencial. Eso ha ocurrido, se ha dado. Ha dependido del criterio del órgano electoral, que es en ese sentido, una actitud irresponsable del legislador, vale decir, del liderazgo político, porque le ha dejado a la discreción de la Junta, a la discrecionalidad del órgano electoral, determinar el mecanismo, y eso no puede ser. El mecanismo tiene que estar preestablecido en la ley. Pero ahí es donde viene el cuestionamiento a la actitud de la Junta Central Electoral. ¿Por qué no decidir un mecanismo, un criterio más incluyente? Porque la propia sentencia del Tribunal Superior Administrativo es una atribución absoluta de la Junta, usted lo ha explicado. Entonces, vamos a elegir el menos incluyente. Bueno, pero ya ahí es un asunto que depende del criterio de esa Junta. De esa Junta. Claro, la ley establece ahora, en la ley orgánica del régimen electoral, lo único que establece es que debe ser sobre la base de la votación obtenida en las últimas elecciones. Entonces, ya el criterio que adopta la Junta Central Electoral tiene que ver sobre todo con el criterio, la visión que tiene el órgano electoral. Entonces, cualquier decisión siempre podría tener un enfoque distinto a la que tome el órgano, y de hecho así ha sido. Doctor, ya no se están haciendo... Pero depende, es un asunto que lógicamente, en razón de lo que decíamos, de que el legislador no estableció un mecanismo y lo dejó a la discreción del órgano electoral, un error gravísimo de la pasada reforma de la ley, de la aprobación de la ley de partido, un error grave que no debió jamás ocurrir y que hay que corregir, porque el mecanismo debe estar establecido. Bueno, pues pasamos del tema del debate sobre la ley, sobre el criterio de la Junta Central Electoral para la distribución de los recursos, a hablar sobre la necesidad de la reforma de las leyes electorales. Se ha formado una comisión y se ha propuesto un código electoral. ¿Usted estaría de acuerdo que sea un código electoral o que simplemente quizás estas leyes sean revisadas, porque es evidente que hay que revisarlas, y que se haga por separado? Sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, lo que acabamos de discutir en cuanto al criterio para determinar el umbral del 5% es una muestra de la necesidad de que la ley de partidos contemple de una manera correcta todo lo relativo al financiamiento, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, y no parcialmente como apareció en esa ley de partidos, producto de esos errores que se cometieron durante el proceso de su discusión y aprobación, más que discusión, aprobación. En consecuencia hay que reformarlas a ambas leyes. Bueno, que sea un código o que se mantengan las dos leyes, eso no va a cambiar nada. Eso, la diferencia es que un código lo va a tener en un solo volumen, y que de esta manera lo tenemos en dos leyes distintas, pero eso no cambia absolutamente nada.
Lo que sí es importante es que sea una reforma que se haga sobre la base de un acuerdo para que sea una buena ley o dos buenas leyes. De modo que por encima del interés de cada partido, de cada líder, prime el interés de la democracia, de hacer dos buenas reformas o un buen código. En ese sentido, hay muchos temas que deben revisarse, no solo lo que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional. Hay muchos ahí que deben mejorarse. Y yo pienso que será muy importante que la Junta Central Electoral tan pronto tenga su proyecto, lógicamente que sea discutido con los partidos políticos, con el liderazgo político y la propia sociedad civil, para que sea un proyecto de consenso, que cuando vaya a ser sometido haya una especie de consenso para que no ocurra lo que desafortunadamente estamos ahora pagando por la improvisación y por que aquella reforma se hizo. La ley de partidos se hizo en medio de la precampaña. Entonces cada líder negoció lo que le interesaba que coyunturalmente estuviera plasmado en esa ley para sacarle provecho en las siguientes primarias o elecciones internas del partido. Y de alguna manera, en el caso de la ley orgánica del régimen electoral, por igual, cada partido, cada candidato, cada líder tenía su lista de disposiciones, de prioridades. Entonces, como se pusieron de acuerdo, cada texto de esos tenía que plasmarse exactamente como se había acordado ahí, y por eso en principio hasta faltas ortográficas tenía esa ley. Entonces, y la redacción, porque no podía cambiársele nada para evitar que se dañara el acuerdo. De modo que una democracia no puede funcionar así. Un liderazgo político no puede funcionar de esa manera, sobre todo en una democracia que ya se va haciendo adulta. Del 78 acá, estamos hablando de 43 años. Entonces, no se justifica de ninguna manera que nosotros estemos todavía manejándonos como ha ocurrido en estos tiempos, y en una reforma que se esperó durante tanto tiempo. La de la ley orgánica del régimen electoral llevaba ya, cuando fue aprobada, unos 20 años, 97 a 19, 22 años. Y en el caso de la ley de partidos, se planteó en los años 90 también. De modo que hay que hacer esa reforma, es necesaria, pero hay que hacer una reforma integral, realmente integral, y que debe hacerse, por eso conviene que sea ahora, cuando no hay primarias, cuando estamos lejos de las elecciones del 24. Doctor, usted dijo, el presidente de su partido, que iban a evaluar a ver si lo aceptaban de nuevo en la comisión ejecutiva del PRM, porque usted aspiró a presidente de la Junta y como que eso le generó sus roces internos. No, eso fue una declaración, sencillamente. Una declaración ante una pregunta, pero eso no pasó de ahí. Eso no... Usted está integrado plenamente. ¿Y lo miran bien o lo miran mal? Normal, completamente normal. Nosotros tenemos una relación fraterna y yo soy afortunado. Yo no tengo ningún problema, nadie que me... yo nunca he sido irrespetado.
Y No. en el partido todo el mundo siempre me ha tratado con mucho cariño y con mucho respeto. O sea, yo soy muy afortunado en todo eso y no hay ningún problema absolutamente. La reunión que hicimos, la pasada reunión de la dirección ejecutiva, fue una reunión muy fraterna. Es decir, usted estuvo ahí en esa reunión. Oh, pero claro. No, por si acaso, no lo dejaban entrar. No, imposible. Ahí con todo el cariño son relaciones de amigos de muchos años. Pero usted no cree, doctor. El propio José Ignacio, son vínculos de muchos años, familia inclusive y todo. Pero esa fue una declaración sencillamente. Pero doctor, ¿usted no cree que la declaración que usted dio diciendo al Poder Ejecutivo que se había actuado con intromisión al Senado para la elección de los miembros centralizadores fue muy fuerte contra el presidente Luis Abinader? No, porque eso fue un planteamiento y ya esa fue una etapa superada. Se prueba superada y es parte de la democracia, mi derecho a participar en ese proceso. Participé y me siento muy contento de haberlo hecho. No ha habido, pero tampoco en eso no hay ningún tipo de problema. ¿Usted se ha reunido con el presidente Luis Abinader después de eso? ¿Ha conversado con él? Las relaciones son buenas y siempre lo han sido, pero nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Doctor, ¿usted no va a ocupar algún cargo público? ¿Usted no aspira, no se lo han ofertado porque usted es un activo de su partido y del país? Bueno, yo no... La verdad es que la lucha política tiene como base fundamental la lucha por el poder. Y cuando usted llega al poder, lógicamente, tiene el propósito de formar parte de las instituciones del Estado, ya sea en el Congreso Nacional, ya sea en los municipios o en el gobierno central. Y en ese sentido, siempre un político tiene que aspirar a ocupar esas funciones, porque desde ahí es que usted le sirve al país y además... ¿Y si su partido está en el poder? Claro, eso es lógico. De modo que yo no puedo nunca descartarlo, porque entonces iría contra la propia naturaleza de la actividad política. Y sobre todo de quien asume posiciones. En el caso mío, todo el mundo sabe que yo fijo posiciones sobre cualquier tema y no le tengo nunca temor a asumir esas posiciones. Pero es un asunto que vamos a ver lo que ocurre en el futuro. ¿Todavía usted es vocero del expresidente Hipólito Mejía? Bueno, lo que pasa es que el tema del vocero fue fundamentalmente durante la pre-campaña y la campaña electoral. Sin embargo, el presidente y yo tenemos unas relaciones personales que siempre me permite la posibilidad de hablar por él, si tengo que hablar. Tengo la confianza de hacerlo y tengo también, de alguna manera, la autoridad dada por él, pero no ya, el tema del vocero fue durante la pre-campaña y la campaña. En los disgustos internos en el Partido Revolucionario Moderno se sintieron incluso a principios de gobierno por la participación del Estado. Es lógico que el partido que gana más en países como estos, que su base de apoyo quiera tener algún tipo de participación para mejorar. Honestamente, aquí la política es un puente de mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Cómo esos temas, cómo ha lidiado su partido con eso? Pero no aquí, en toda parte del mundo. Aunque la burocracia administrativa sea de carrera, la política implica la posibilidad
de usted ir al poder. De eso se trata la política. La esencia de la lucha política es el poder. Se persigue el poder. Para desde el poder servirle, debería ser, servirle al pueblo. Y en consecuencia, cada gobierno, para servirle al país, lo hace con la gente que está comprometida, con la visión que tiene ese partido sobre el país que se necesita. Por ejemplo, usted tiene una visión progresista de izquierda, y si usted gobierna con una burocracia de derecha, ¿cómo usted va a implementar las políticas que usted le prometió al electorado? La parte programática de su lo que tiene que ver con sus programas. Entonces, es con su gente. Eso ocurre en Europa, ocurre en los Estados Unidos. Vaya a ver cómo va el proceso en los Estados Unidos. Muchos renuncian y otros pasan a ocupar otros cargos. Y así, cuando yo fui secretario del ayuntamiento, cuando era el distrito, cuando era junto todo, sí, antes de la división. Claro, cuando el PRD perdió y ganó el amigo Roberto Salcedo, me plantearon la posibilidad de yo quedarme. Era el secretario del ayuntamiento, la sala capitular. Y yo le dije que no, yo pienso que ustedes deben tener un secretario que sea una persona de ustedes, que tenga... pero y todos los regidores del PLD y todo el mundo estaba de acuerdo que yo me quedara. Pero yo decidí que no. Yo le dije, no, yo le agradezco mucho y todas las cosas. Me quedé como un mes para ayudarlo y esa cosa. Y lo mismo cuando yo fui fiscal de la provincia de Santo Domingo y todo eso. Porque lo primero es que, y no es un asunto de clientelismo, como dicen algunos, es que para usted implementar correctamente sus políticas, lo lógico es que esa burocracia estatal, en su gran mayoría, porque hay gente que no, que realizan otras funciones y que realmente son personas que realizan una labor en la administración pública de muchísimos años y todo eso, pero la mayoría de la gente sí usted tiene que estar acompañado con. Pero ¿y el su PRM gente. está conforme con la participación que le han dado a su base de apoyo en el gobierno? Bueno, eso ya habría que hacer un estudio. No, pues usted le llega, usted es dirigente de ese partido, usted ve un estudio, usted sabe. ¿Cómo usted me manda a hacer un estudio, doctor, de algo que usted sabe lo que está ocurriendo? Bueno, yo pienso que la gente quiere contribuir, los PRMistas quieren participar de su gobierno. ¿Por qué no están participando entonces? Bueno, todavía hay muchos que no están. Hay algunos que están y hay muchos que no. Entonces, como es natural, sobre todo los dirigentes medios, intermedios, de la base, están en el aire. que los que no están quisieran estar. Y son muchos los que no están. Eso es lógico. Bueno, yo pienso que sí, que hay mucha gente que no está. Ajá. Eso es natural. Bueno, sí, porque no hay cama para ocurre en todos los cambios de gobierno. Y recuerda que este es un cambio de un partido que tuvo 16 años en el poder. Y esos 16 años que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, lo estuvieron los dirigentes medios, intermedios, en la oposición. ¿Y están en la oposición todavía? Están en el gobierno, pero en las mismas condiciones. Bueno, yo pienso que llevamos, ahora cumpliremos 6 meses en el poder, y yo pienso que lo importante es que se vayan colocando compañeros y compañeras en los cargos públicos del gobierno central y de los fundamentalmente del gobierno.
Y van allá a quejarse al partido. Gente que ¿Al? lo que le llegan a usted, por ejemplo, usted es una gente que yo sé que los PRMistas lo quieren porque usted Sí, trabajó con el presidente Mejía y como usted es una persona tan accesible que la gente yo sé que le debe tener confianza sí, de expresarle cómo se siente, que quizás no lo escuchan porque veo quejas de funcionarios que no toman llamadas, ese tipo de cosas que la gente sí. dice. ¿Cómo usted, lo que usted le va llegando? No, ¿Cómo? la gente llama y acude a procurar que se le dé el apoyo, las recomendaciones para poder accesar a los cargos públicos. Eso sí, eso es un asunto Es una realidad en el interno del PRM. en cuanto a la gente buscando Son entrar al gobierno. sí. Sí, un derecho legítimo y la gente va donde los dirigentes, como es natural, a pedirle que lo ayude a entrar al gobierno. Sí, a mí me visita muchísima gente. Ah, pero yo Sí. pensaba que eso se había resuelto, porque como eso al principio del gobierno había muchas protestas y cosas, pues yo siento que eso se ha aplacado y dije, bueno, parece que resolvieron ese problema. No, porque es un proceso. Siempre habrá gente buscando entrar al gobierno, porque es un proceso, es un proceso. Hay dirigentes Entonces que no han entra sido todo el mundo al mismo tiempo. hay dirigentes que han sido bastante críticos, como Ramón Alburquerque, por ejemplo, hasta critica la gestión del ministro de Industria y Comercio con relación a los combustibles, y eso no sería como contraproducente, ese tipo de actitudes. De crítica. Bueno, lo que pasa es que en un partido político usted no puede, al llegar al poder, ni fuera del poder, y sobre todo los que tenemos un origen como nosotros, los PRMistas, y también los que son de otro partido. En cualquier partido usted no empeña su cerebro, su cabeza, ni se convierte en un esclavo de las organizaciones políticas. Claro está, pertenecer a ella implica usted cumplir con una serie de requisitos estatutarios y estar comprometida con los mejores intereses de la institución, de la organización política, del partido, pero cada quien tiene una cabeza y no hipoteca su cabeza. Lo que De pasa es modo que que a su eso, partido, que ahora el PRM, lo que fue el PRD antes, porque su gran base de apoyo viene de allí, de este sí, partido, siempre se dice como que cuando llegan al gobierno los propios conflictos internos terminan afectando la posibilidad de retener el poder. ¿Hay un poco de eso ahora? no, en el PRM no hay conflicto interno. El PRM está completamente, plenamente unido y no hay ningún conflicto interno. No hay nadie y nadie en este momento está propiciando ni va a propiciar ningún tipo de conflicto interno. Hay los estatutos de Lógicamente es un partido mayoritario y usted no puede pretender que todos los dirigentes y afiliados de ese partido, militantes, que todos van a estar en una armonía absoluta. Pero no hay ningún tipo de problema interno, ni lucha interna dentro del partido. Eso no existe. El partido está completamente unificado. La mayoría de los dirigentes de la dirección ejecutiva, con excepciones como la suya, están en el Estado. Y según los analistas, o sea, que hay teóricos de todo, para todos los casos y tipo de situaciones, dicen que eso no es bueno para los partidos porque el gobierno termina tragándose los partidos. El ejemplo del PLD siempre se pone de lo que le ocurrió. Y existen personas realmente independientes políticamente. ¿Usted cree en eso? No, pero claro que no. Antonio Gramsci decía que los quienes no toman partido, quienes no fijan son la masa inerte de la historia. Y por eso hay que tomar partido. Pero la independencia es un estado mental de algunas personas que lo utilizan cuando les conviene.
pero eso no existe. Ay, Dios mío, doctor, pues está como demasiado. Por ejemplo, un estado mental de algunas personas que lo utilizan cuando le conviene. ¿Usted podría explicarnos un poquito más de eso? No, yo prefiero dejarlo ahí. Ahora, yo sí fijo partidos, yo sí tomo posiciones, yo sí defiendo las cosas en las que creo. De modo que aquí lo más importante es que el ciudadano, la ciudadana, tiene siempre que participar, porque esa participación es con la que contribuye con el pueblo. Entonces, si usted no fija posición, usted no contribuye con nada. El que no fija posición, el ciudadano que no fija posición, no es ciudadano. Es como decía Gramsci, es una especie de masa inerte. Más de esa gente, no te nada. Eso, yo no me sentiría orgulloso nunca de no fijar posición. Bueno, hay gente que su profesión es esa, de mantenerse así, para después decir, ay, yo no opiné de eso. O sea, hay gente que vive de eso. Doctor, brevemente, dígame, en su partido los estatutos prohíben la reelección, pero sabemos que la Constitución no la prohíbe. Quizá tendría que armonizar los estatutos con la Constitución. Pero si el presidente Luis Abinader se quiere reelegir, ¿habría que modificar los estatutos? Bueno, no necesariamente, porque la Constitución no se lo prohíbe. Sí, lógicamente tendría que someterse al proceso democrático natural para elegir los candidatos a los cargos de elección popular. El partido está pendiente de completar una reforma estatutaria. Pienso que eso se hará en los próximos meses, pero no, la Constitución permite una única repostulación, y al final eso es lo que prima. Esa es la ley de leyes, y por lo tanto cualquier ciudadano tiene derecho a repostularse por una vez. Señores, ha sido esta interesante conversación con el doctor Eddie Olivares. Gracias por la compañía de siempre, por su seguimiento, y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos el próximo lunes. Gracias al doctor Olivares por el placer de compartir con nosotros. El placer fue todo mío, muchísimo gusto, y un abrazo a todo el pueblo dominicano.